Andrea celebró un contrato de promesa de compraventa con Felipe, en el cual pactaron una cláusula penal como valoración anticipada de perjuicios. Andrea es la promitente compradora y Felipe es el promitente vendedor. Así las cosas, en la fecha y hora estipulada, Felipe no concurre a la notaría a firmar la promesa, incumpliendo la obligación plasmada en la misma. Andrea queda desconcertada, pues para ella era indispensable la ejecución de este contrato. El incumplimiento de una obligación puede ser absoluto, relativo y con relación al tiempo. Al incumplimiento absoluto también se le conoce como incumplimiento puro y simple, al relativo como cumplimiento parcial o defectuoso según el caso, y a aquel con relación al tiempo como cumplimiento tardío o moroso. Según la cita tomada de Contreras Calderón, Jorge Andrés, la tasación de perjuicios mediante cláusula penal en el derecho colombiano. El Código Civil, en su artículo 1592, define la cláusula penal como aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal. Según esta definición, la cláusula penal conlleva a la liquidación de los perjuicios por la no ejecución o el retardo de la obligación principal, realizada por las partes de manera anticipada y con un carácter estimativo y aproximado, realizado al momento de configuración del contrato. Las clases de cláusula penal son: cláusula penal como valoración anticipada de perjuicios, cláusula penal moratoria y cláusula penal como sanción. La valoración anticipada de perjuicios es la función principal y la regla general de la cláusula penal. Por tanto, esta modalidad se presume de toda cláusula penal de acuerdo al artículo 1594, 1596 y 600 del Código Civil colombiano. A continuación se hablará de las generalidades de la cláusula penal como valoración anticipada de perjuicios. Tasar los perjuicios constituye un apremio para el cumplimiento del contrato, porque en caso de que se incumpla, debo exigir el pago de los perjuicios tasados. Por su parte, provee una garantía o una ventaja que otorga una prerrogativa desde el punto de vista procesal, porque no se debe probar la existencia de los perjuicios, su monto y la culpa del contratante incumplido. Guillermo Ospina Fernández definió los perjuicios compensatorios como aquellos que experimenta el acreedor por el incumplimiento total, parcial o defectuoso de la prestación que le es debida, y los perjuicios moratorios serían los ocasionados por no recibir oportunamente esta prestación. Por tanto, la indemnización de este tipo de cláusula penal es compensatoria, ya sea parcial o total, cuya finalidad atañe a compensar al acreedor por los perjuicios que se generan con ocasión de la no satisfacción de la prestación debida. Es decir, esta cláusula me permite tasar los perjuicios compensatorios que me puede ocasionar el incumplimiento de la obligación o la inejecución total o parcial de la prestación. De otra parte, si quiero que se valoren los perjuicios moratorios, debo pactar una cláusula penal moratoria. No obstante, si las partes lo convienen, de acuerdo a la autonomía de la voluntad, puedo pactar una cláusula penal como indemnización de perjuicios, tanto compensatorios como los perjuicios moratorios, por un monto mayor. Según el artículo 1594 del Código Civil colombiano, si no se pacta expresamente qué tipo de cláusula penal es, se entiende como una cláusula penal de valoración anticipada de perjuicios. ¿Cuándo puedo pedir la cláusula penal como valoración anticipada de perjuicios? Es procedente cuando hay un incumplimiento, es decir, cuando el deudor está constituido en mora, de acuerdo al artículo 1594 del Código Civil colombiano. Recordemos que los elementos de la mora son el retardo culpable más reconvención o requerimiento, y con el simple retardo en las obligaciones a plazo. ¿Cuál es el monto que debo fijar en la cláusula penal? Cuando por el pacto principal una de las partes se obligó a pagar una cantidad determinada como equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse, y la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada,
podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que exceda el duplo de la primera, incluyéndose esta en él. Por lo anterior, en los contratos civiles, el monto de la cláusula penal no puede exceder el doble del valor del contrato. De otra forma, tendríamos una cláusula penal enorme. También es pertinente citar el artículo 867 del Código de Comercio, que señala la cláusula penal en los contratos mercantiles en su inciso número 2. Cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en una suma cierta de dinero, la pena no podrá ser superior al monto de aquella. Es decir, que en los contratos mercantiles el monto de la cláusula penal no debe exceder el valor del contrato. Es crucial señalar la incompatibilidad de la cláusula penal con la obligación principal. La cláusula penal como valoración anticipada de perjuicios es incompatible con la obligación principal, porque la cláusula penal solo se hace efectiva cuando se incumple la obligación principal y busca indemnizar los perjuicios generados con ocasión al incumplimiento. Por lo tanto, compensa los perjuicios que se causen por el incumplimiento. A su arbitrio, el demandante debe solicitar el cumplimiento de la obligación principal, de ser posible, o el reconocimiento y pago de la cláusula penal. Tiene además la opción de exigir el cumplimiento de la obligación principal y como pretensión subsidiaria la cláusula penal. La cláusula penal es optativa, es decir, que en caso de que se pacte una cláusula penal baja, el demandante puede desechar la misma y solicitar los perjuicios que considere con sus respectivas pruebas. Así lo establece el artículo 1600 del Código Civil colombiano. Ahora planteemos un ejemplo de incumplimiento. En un contrato de arrendamiento, según José Alejandro Bonivento Fernández, en su libro Los principales contratos civiles y comerciales, si el arrendador por un hecho o culpa suya o de sus agentes o dependientes se coloca en la imposibilidad de entregar la cosa, el arrendatario está facultado para desistir del contrato y exigir, aun cuando el arrendador haya obrado de buena fe o creído erróneamente que podía arrendar la cosa, la indemnización de perjuicios que, en virtud de la cláusula penal dentro de la convención celebrada previamente entre las partes, no tiene que ser objeto de prueba, toda vez que, como se dijo, la pena estipulada es una apreciación anticipada. Podrá tasarse cualquier tipo de perjuicio patrimonial o extrapatrimonial sin importar su origen contractual.